Y efectivamente, tal y como manifestaba ayer, he sido imputado. Y digo imputado y no investigado porque la modificación del término corresponde exclusivamente a la pertinencia política en cierto momento. Raro es el día en que los medios de comunicación en España no están aireando algún caso de corrupción. Por eso, la clase política modificó la ley para que el término fuera investigado porque le sonaba menos estigmatizante. Sin embargo, como yo soy dueño de mis actos y mis palabras y considero que ni moral ni jurídicamente he hecho nada malo ni tengo nada que temer, a no ser que detrás hay una finalidad política, yo digo que soy imputado, porque no se investiga a nadie, sino es porque se le imputa algún tipo de delito. Y tal es así, y sé que muchos os vais a sorprender por la barbaridad jurídica que vais a ver a continuación, pero más bárbaro es que un juez haya dado trámite a esto y haya abierto diligencias y me cite a declarar porque sospecha que lo que pone aquí puede ser constitutivo de infracción penal. Hay una cosa que sí que procuro, es mi esfuerzo ímprobo, diario, el camino por el cual quiero guiar mi vida, en el cual jamás, ni en mi vida personal, ni en mi faceta pública, podéis encontrar que yo, a sabiendas de que algo es falso, lo haya manifestado. Es decir, es algo que considero que para construir un camino positivo y aglutinador de cambio político en España está desterrado de mi acción personal y política, que es mentir. Y eso es precisamente lo que me he encontrado ayer en estas diligencias abiertas contra mí y en esta investigación e imputación de incitación al odio. ¿Por qué? Pues porque con mi cuidado y mi manera de vivir, esta es la única manera en la que consideran, supongo, que pueden intentar silenciarme o quitarme de en medio, cuando no, como supongo que pretenden, encerrarme en una prisión. Con unos tipos penales que son los de incitación al odio, que son pura y eminentemente subjetivos, es decir, políticos. Siendo el caso de que esto se ha llevado a trámite por el esfuerzo y el interés de una fiscal en concomitancia con los intereses de otras instancias gubernamentales de otros países, como vais a ver a continuación. Y todo empieza con un correo electrónico mandado a la fiscalía en el que se me denuncia, junto con otros divulgadores, de dar noticias falsas en relación con la guerra de Ucrania, incluso de actuar como agente de desestabilización política, menoscabando la integridad del pueblo ucraniano y toda una serie de retahíla de falsedades y mentiras que yo no he dicho jamás, como que el pueblo ucraniano sea nazi, o que es culpable el propio pueblo ucraniano de la guerra, etcétera, etcétera. Y que solicita que se investigue el contenido en redes sociales relacionado con la guerra de Ucrania, así como intervenciones en televisión y medios de comunicación. Esto es necesario, ¿por qué? Pues porque como son delitos eminentemente subjetivos, hace falta un agraviado. Pero de manera clara y evidente, bajo mi criterio, esto obviamente no es algo que venga de una persona particular. Esto está dirigido por una embajada o por un gobierno con el interés también de acallarme en relación con este tema concreto, porque como sabéis estamos en plena propaganda de guerra y hay ciertas personas que consideran que el que no comparte al 100% todo el discurso sobre esta cuestión, el que no se allana toda la propaganda de todas las explicaciones que salen en los medios de comunicación y que vienen directamente de agencias de información, pues es su enemigo. Y es tan evidente que incluso yo ayer, cuando hice mi anuncio rápidamente, lo hice porque tenía que trabajar, quise no decir el aspecto concreto con el cual se me intentan causar por odio, para ver nuevamente si efectivamente los bots que en algún momento sobre esta cuestión han sufrido mis cuentas corroboraban sin que yo dijera nada, no solamente este atropello jurídico, sino la intención de acabar conmigo social y mediáticamente. Y efectivamente, mientras ayer la gran mayoría de la comunidad en España, en el sector de política social, incluso en otros sectores, a favor, en contra, de acuerdo o en disenso conmigo, solidarizaban con esta barbaridad, una serie de cuentas creadas ese mismo día denunciaban exactamente las mismas falsedades que se me imputan en estas diligencias de investigación, siendo cuentas además creadas al momento, ese mismo día, porque en el momento en el que se bloquean, desaparecen. Siendo además llamativo, no solamente las cuentas bot que punto por punto reproducían, intentaban extender las falsedades y mentiras que además aquí se me intentan imputar de la misma manera en la que están falsamente transcritas, sino cuentas que iban más allá, pedían mi encarcelamiento inmediato de forma preventiva, en algunos casos incluso meter contra mi integridad física. Cuentas como por ejemplo lo que vamos a ver a continuación, cuentas como esta. Pero luego es a mí al que se me pretenden causar por un delito de odio que además jamás he cometido. Pues bien, la Fiscalía y la fiscal, con una clara tendencia y vinculación política, por lo menos por lo que he visto en redes sociales y además con manifestaciones que hielan la sangre de considerar que una persona con este poder cree que el Estado tiene que dirigir moralmente a través de los mecanismos jurisdiccionales, pero bueno, por ahora no voy a dar nombres porque considero que esto se va a resolver, porque ya que si no el bochorno para el Estado español, aparte de que meterían la mano, cosa que considero que ya han hecho, que han metido la mano en un avispero. Pero bueno, como digo, la fiscal abre diligencias y ordena una investigación a la Brigada Provincial de Información, que es nada más y nada menos un organismo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior encargado de la seguridad del Estado, investigar terrorismo, espionaje, etcétera, etcétera. Y me ponen a mí como preferencia como para, bueno, pues hacer una investigación de dichas características de mis redes sociales, de mis vídeos, etcétera, etcétera, como si yo fuera pues una amenaza. Efectivamente, supongo que me verán como una amenaza para ellos. Bueno, pues en dicha investigación realizada por la Brigada de Información y por el Ministerio del Interior, no solo a mí, sino a otros divulgadores con manifestaciones y con posicionamientos sobre este tema completamente diferentes, incluso diametralmente opuestos al mío, pero intentando hacer pasar su punto de vista como el mío, esta brigada provincial hace una investigación, en fin, más propia de Roland Fraser que de un organismo policial que pretende mantener la apariencia de pertenecer a un Estado democrático, ya que, por ejemplo, hacen afirmaciones como, por ejemplo, el hecho de que se me vean algunos vídeos en zonas de conflicto en la que hay tropas rusas tiene que darse forzosamente por una vinculación mía con el gobierno ruso, además de hacer pasar como míos posicionamientos y declaraciones sobre esta cuestión de otras personas. Presenta en esta investigación, repito, el Ministerio del Interior y la Brigada de Información de la Policía Nacional, posicionamientos y afirmaciones de otros divulgadores y las hacen pasar por mías, como si yo las compartiera, o incluso hacerlas pasar como si las hubiera dicho yo. Juicios de valor, repito, esto es una investigación del Ministerio del Interior y de la Brigada de Información de la Policía Nacional de España. Como que yo justifico la invasión de Rusia a Ucrania, cosa que he llegado hasta condenar cuando me entrevistaron en RT, o que trivializo sobre la matanza de Bucha, simplemente por decir que esto había que investigarlo, y como se ha investigado luego se ha demostrado que no todo lo que salió era como se dijo que salió, y poniendo como fuente de prueba el New York Times.
cuando yo creo que la jurisprudencia, no sé si ustedes lo saben, señores de la Brigada de Información, pero las fuentes de prensa no constituyen prueba, porque son opiniones. Más aún el New York Times, que en su momento también sacó las armas de destrucción masiva publicadas en primera página. Cuando no, directamente y prevaricando, transcribir de manera dolosa mal los títulos de algunos de mis vídeos con la finalidad de inducir a que yo haya podido sugerir que el pueblo ucraniano es un pueblo nazi, cosa que no he dicho jamás. Por ejemplo, transcribiendo que el título de uno de mis vídeos, que está publicado también en mi canal secundario, es La ley nazi de Ucrania, de la que nadie puede hablar. En cualquier caso sería una ley del gobierno de Ucrania. Pero es que la transcripción real, el título de este vídeo, es La ley nazi de Zelensky, que expuse en Horizonte, de la que nadie quiere hablar. En fin, ha sido una cosa detrás de otra, para terminar con una toma de declaración de en principio la denunciante, que es de risa. Prácticamente está dirigida, o sea, las preguntas están dirigiendo a intentar sustentar un proceso contra mí, más que las propias respuestas, que lo que aportan, como digo, de verdad, o sea, es que no lo puedo enseñar, pero es que es irrisorio. Y además correspondiéndose la declaración con exactamente los mismos puntos que en principio la Brigada de Información y el Ministerio del Interior habrían establecido contra mí. Y ahora viendo lo mejor de todo. Después de esta pírrica, tendenciosa y subjetiva investigación, en las que las afirmaciones, si se quiere, más tendenciosas, o que pueden, si se quiere, relacionarse directamente con el apoyo a Rusia, cosa que yo no he manifestado jamás, no son mías, sin embargo, la fiscal interesa que se continúen las diligencias y que se abra un proceso judicial contra mí, pero solo contra mí, ya que interesa que se reciba la declaración al denunciado, en este caso exclusivamente a mí, en calidad de investigado. Obviamente, porque el resto de personas que son investigadas aquí, cuyas aseveraciones, como digo, pues no tienen nada que ver con mi divulgación y con mi posicionamiento sobre la cuestión, no llevan en España una línea de activismo político tan clara y tan creciente como es mi caso. Miren, a quien se le haya ocurrido esta genial idea. Cualquier persona que vea mis vídeos sabe que aquí lo que se defiende en todo momento es la independencia y la libertad de España. Lo que yo hice además cuando fue a Ucrania es porque no me fío de la prensa occidental, pero tampoco de la prensa rusa, y quería ver con mis propios ojos lo que está pasando en una zona de conflicto en la que mis impuestos están siendo dirigidos a armar a una parte del bando beligerante. Y me limité exclusivamente a transmitir lo que se ve en esos vídeos. Punto y final. En mis análisis y en mi posición al respecto, no solamente estoy en contra de la invasión de cualquier país, estoy en contra de cualquier conflicto armado. Lo que abogo es por la unificación de Ucrania. No reconozco ni siquiera la inclusión de las zonas del Donbass en momento de guerra, además, a la Federación Rusa. ¿Quién se ha inventado esto? Pero ustedes, ¿quién se piensan que son? Han metido la mano en un avispero si se creen que porque tienen escudo, placa o llevan toga, me van a amedrentar, o van a conseguir que deje de lado mi lucha porque este país algún día consiga un régimen político independiente, en el que por una llamada, al igual que no se haga esto, tampoco se vendan nuestros intereses en el Sáhara a Marruecos por interés de potencias extranjeras, o por ejemplo rompamos nuestros acuerdos de gas barato con Argelia y pasemos a comprárselo a otro un 30% más caro, con la repercusión que tiene para la ciudadanía española, así como otras cuestiones. Es decir, si consideran que con estas mamarrachadas yo voy a dejar de lado mi activismo político, o voy a dejar de denunciar la tendenciosa, el servilismo, el arrastramiento del sistema político en el que considero que vivo, y abogar por un país que sea libre e independiente políticamente, están ustedes soñando. Y con esto lo que han hecho básicamente ha sido meter la mano en un avispero, porque han dejado en evidencia la preocupación que efectivamente tienen de que en los medios de comunicación que no están bajo el control político se den opiniones, criterios y fundamentaciones, además siempre contrastadas, siempre sólidamente respaldadas por informes, por organismos internacionales, que no concuerdan con la verdad en términos morales y políticos de este gobierno. Y les digo más, sin manifestar públicamente la opinión, el criterio, además fundamentado directamente en mi caso, a mí nadie me puede contar esto, que el armamento que se está mandando en este caso un conflicto creado y generado con intereses políticos de ambas partes, con ese armamento que se está mandando con mis impuestos se ha atentado contra civiles, entonces sí, soy culpable. Si por expresar públicamente, como hice por ejemplo en 4, que debería la ONU mandar una comisión de investigación y de observación para ver qué se hace con ese armamento, con eso soy culpable de odio, pues sí, soy culpable. Si manifestar que en este conflicto concreto habría que abogar por la paz, por un país que está siendo destrozado, sus ciudadanos utilizados, saqueados, asesinados entre las diferentes partes con una finalidad política, y que lo que habría que hacer de aquellos que se llaman defensores de los derechos humanos y la democracia es mediar para el cumplimiento de los pactos de Minsk, la unificación del país, y que de ninguna manera aliente una guerra para defender los intereses de diferentes potencias extranjeras, entonces sí, soy culpable. Y manifestar opiniones contrarias a la línea ideológica del momento político y del gobierno, tanto en clave nacional como internacional, es un delito, entonces sí, soy culpable. Así que si tienen ustedes lo que hay que tener y están de acuerdo con esto, efectivamente, métanme en prisión por manifestar una opinión de manera respetuosa y atendiendo única y exclusivamente a datos y a hechos o a experiencia propia, contraria a la línea oficial del gobierno de España. Métanme en prisión, es lo que deben hacer. Ahora, son exactamente aquello que dicen querer combatir. No existe libertad ni democracia en Rusia, igual que en otros muchos países del mundo, pero aquí tampoco. Y con esto lo ponen ustedes de manifiesto. Y de hecho, con esto lo único que hacen es redoblar mis esfuerzos, mi determinación, para combatir la mafia en la que se ha convertido el Estado de partidos español, y en este caso concreto, las trapillerías que está haciendo el gobierno de España, precisamente en cuestiones en las que quiere imponer una única moral, un único discurso, una única manera de ver las cosas.